capítulo 17 y 18. Recuerda, estamos en un libro profético, el primer libro profético dentro del Antiguo Testamento. Hay mucha poesía en la manera en que se escriben los mensajes el día de hoy. Y si te recuerdo un poquito, hace 2 semanas atrás el pastor Lenin estuvo con nosotros y abrió una sección nueva dentro de el libro de Isaías, donde empiezan los juicios a diferentes naciones. Él nos enseñó acerca de esta profecía en contra de Babilonia y su rey en el capítulo 13 y 14. La semana pasada vimos esta profecía para Moab y conocimos un poco la historia de Moab y todo esto. El día de hoy estamos un poco regresando a lo que habíamos escuchado en la primera parte de Isaías. En la primera parte de Isaías solo estábamos enfocados en estos reyes a los cuales Dios les hablaba y de este peligro y miedo que tenían de que Asiria, el reino de Asiria, viniera a invadirles. Estas amenazas los habían hecho depender no de Dios, sino depender de otros reinos para vencer a Asiria, o incluso depender de los dioses de otros reinos, y no precisamente acudieron a Dios. El día de hoy vamos a regresar un poquito a esas historias que estábamos viendo, porque veremos una vez más a Damasco, que es la capital de Siria. Ojo, Siria no es Asiria, son 2 reinos distintos. Asiria es un reino de la región de Babilonia, de Persia, y Siria la capital era Damasco, y está muy cerca de Israel, es vecino de Israel a un lado del Líbano en el norte. Y vamos a volver a escuchar de Damasco, vamos a volver a escuchar del reino del norte, del reino de Israel, que también es mencionado, como hemos visto otras veces, como Efraín, ¿verdad? Y vamos a ver también acerca de un reino hacia el sur que se llama Etiopía. No es precisamente el país de Etiopía el día de hoy, sino era un reino poderoso que podía enfrentar en poder a Asiria y defender a Judá y a Jerusalén. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. Entonces vamos a regresar un poquito a esas historias, a estas amenazas que sentían del reino de Asiria acercándose a Jerusalén. Pero otra vez, recuerda, la Biblia cuenta una sola historia, y esta historia está dentro de esa gran historia. ¿Okay? Estas profecías sobre Damasco, sobre Israel y sobre Etiopía son parte de una gran historia. ¿Cuál es la gran historia? La gran historia es que Dios nos creó, Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Somos suyos, Él nos creó y nos creó para estar con Él para siempre. Pero el pecado interrumpió eso. El pecado entró, llegó la muerte. La Biblia me explica el origen de la muerte. Imagínate, me explica el origen de la muerte. El origen de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y de eso se trata la Biblia, de cómo Dios envía a su Hijo a venir para rescatarnos. ¿Cómo nos rescató? Pagando el precio por nuestros pecados. La Biblia me dice que Jesús en la cruz del Calvario cargó el pecado de todo el mundo y fue juzgado y condenado en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la Biblia comienza con la creación del hombre en un lugar llamado el Edén, deleite, paraíso. Pero termina en ese lugar donde estaremos con Él aquellos que hemos sido rescatados por Él, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Pero ¿qué te digo? Muchos de los que están aquí saben esta historia, ¿no? Muchos de los que están aquí han creído esta historia. Muchos de los que están aquí ya son salvos. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto o no? Amén, amén, ¿verdad? Y dice, si vivimos entre el ya, pero todavía no. Si entendemos eso. Él nos salvó, nos ha dado esperanza, y un día estaremos con Él, pero aún estamos aquí. Yo lo he dicho otras veces. El Señor me rescató a los 25 años, yo estaba listo, vámonos.
¿no? ¿Listo? Pero este año cumplo 50, no estoy traumado, no se preocupen, pero voy a cumplir 50 años, ¿verdad? Pero ayer estábamos en un festejo, estábamos en un restaurante y estaban festejando a un lado de nosotros a un hombre que cumplió 92 años. 92 años. Yo volteé a ver a mi esposa y le dije, imagínate que llegue a los 92 años. Eso quiere decir que todavía me faltan 42 años entre el ya y todavía no. ¿Se entiende? ¿Qué voy a hacer estos 42 años más? ¿No? Esperando ese momento que ya de por sí es mío y me pertenece. Voy a estar con el Señor, si Dios me permite llegar hasta los 92 años, ¿verdad? Bueno, el Señor está trabajando en mí, obrando en mí, y lo puedo notar. Y creo que tú, si eres salvo y has creído en el Señor, lo puedes notar. Esta lucha constante entre hacer su voluntad o hacer mi voluntad, entre su consejo y los consejos de alguien más o mis consejos, entre este camino que sé que va a glorificar a Dios o este otro camino que me va a gratificar por un momento y me va a hacer sentir bien, aunque estoy todo el tiempo luchando entre ya y todavía no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo quisiera que este mensaje, que pertenece a otra época, ¿no?, que se lo dan a otras naciones que el día de hoy ya no son las mismas, pueda tener un impacto en mi vida. Porque si esta historia es parte de esta gran historia, tiene algo que decirme a mí. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto. Habían sido rescatados de la esclavitud. Pasaron por el desierto por 40 años por falta de fe. No le creyeron a Dios cuando llegaron a la tierra prometida y entraron, sino que no creyéndole a Dios, Dios permitió que caminaran 40 años en el desierto y entraron a la tierra prometida de mano de Josué. Pero ya estando ahí, empezaron a tomar sus propias decisiones. Ya estaban en la tierra prometida, pero comenzaron a creer en otros dioses, a olvidarse de Dios, ¿no?, a enfocarse en sí mismos. Ahora sí que como tú y como yo, que ya le conocemos, ya tenemos esa certeza, pero de repente nos distraemos, nos enfocamos en otras cosas. Algunos de nosotros, cuando creímos en el Señor Jesús, ¡pum!, o sea, todo cambió, ¿no? Y de repente sí, Señor, y leía la palabra y veía la palabra, iba con Él y lo buscaba y tomaba decisiones, pero poco a poco eso se empezó a diluir. Y algunos hacemos un esfuerzo por ir a la palabra y hacemos hasta va de nuevo, venga, y de repente nos flaqueamos, ¿no?, y lo olvidamos y regresamos y aquí estamos. Dices, pastor, pues aquí estamos. Pues sí, aquí estamos. Y Dios tiene algo que decirnos a nosotros, así como tenía algo que decirle a ese pueblo, que así como tú y como yo, de repente flaquea y de repente decide, de repente lucha, mientras estamos con Él. Así, o sea, este texto, Isaías capítulo 17, voy a leer del versículo 1 al 6, avanzando a través de este capítulo y el siguiente capítulo 18. Pero antes hacemos una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por permitirnos abrir una vez más la palabra que es viva y es eficaz, tu palabra, Señor. Esa palabra que es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Háblanos, Señor. Transforma nuestras vidas a través de estas historias, Señor, que tienen algo que decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira cómo comienza esta historia. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel.
dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo era la gloria de Israel, de los hijos de Israel? Sigamos leyendo. Verso 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob, la gloria de los hijos de Israel, se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Como dijimos, hay mucha poesía, hay muchas imágenes en estos pequeños versículos. Pero le está hablando otra vez, como lo mencionamos, a Damasco. Profecía sobre Damasco. Hay una carga, eso es lo que significa profecía, poner una carga, un peso sobre Damasco. Este mensaje es para Damasco y dice aquí que la ciudad dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas, ¿no? Y esta ciudad de Damasco el día de hoy existe y es una ciudad. Y de repente dices, bueno, aquí hay una profecía donde dice que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas, y en su momento histórico Asiria va a invadir toda esta región y va a conquistar la ciudad de Siria, pero no terminó con ella, no destruyó la ciudad, no dejó de ser ciudad, porque el día de hoy aún existe este lugar que es Damasco. Ahora, esto me hace pensar lo que hemos mencionado acerca de las profecías. Tienen un cumplimiento inmediato, pero hay ocasiones como esta que tienen un cumplimiento a futuro. Y ese cumplimiento a futuro no se ha llegado a concluir, porque la ciudad sigue ahí. Por eso hace algunos años atrás que Siria comenzó a tener ojivas nucleares. Comenzaron a ubicar que tenían lugares donde estaban obteniendo esas ojivas nucleares y se armó mucho escándalo. La comunidad internacional le pidió a Siria que no tuviera esas ojivas nucleares y cuando llegó ese momento y esa amenaza, recuerdo que hace como 6 años atrás todos tenían sus ojos puestos en Damasco, y en este versículo dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Entonces muchos, aquellos que estudian el fin de los tiempos y que tienen sus ojos ahí en el fin de los tiempos, tienen un ojo puesto en Damasco, un ojo puesto en Jerusalén, porque esto tendrá que suceder antes de que llegue el fin de los tiempos. Lo que mencionamos hace 2 semanas, cuando la maldad termine por completo. Todavía falta que se cumpla esta profecía. ¿Sucederá? Sucederá. Está escrito, está escrito. Y lo que Dios dice se cumple. Por eso muchos están observando en Damasco qué va a suceder, qué está sucediendo. Y hay mucha tensión en esta región siempre, todo el tiempo. ¿Qué me dices de hoy, el día de hoy? Mucha tensión ahí, ¿no? Y todos están poniendo atención a lo que sucede en ese lugar. Pero sigamos. La ciudad sí fue conquistada. Y llegó un momento en que se convirtió en majadas, como rebaños. Rebaños que nadie los molesta. Duermen allí, nadie los espantan. Y cuando Asiria venga y conquiste esta región, conquistará también Israel. Acuérdate que estamos frente al peligro de que lleguen a Jerusalén. Pero Israel, el reino de Israel del norte, será conquistado por Asiria. Por eso dice en el verso 3, cesará el socorro de Efraín. Porque estaban confiando en Siria, pero cesará eso. Y no solamente eso, cesará el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel. Cuando leí esto dije, ¿y cómo es la gloria de Israel? Versículo 4 y 5 y 6 me describen cómo es. De una manera muy poética dicen, se enflaquecerá, se atenuará, será cada vez más pequeño, se enflaquecerá la grosura, y llega el segador y ciega la espiga y quedan muy pocos granos en la espiga. Y así también dice, los olivos tendrán 2 o 3 frutos en la punta de una rama. O sea, será evidente que han sido reducidos. Han sido reducidos. El día de ayer fui por tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero fui por unas tortas a una taquería
que conozco de muchos años. Está cerca de mi casa y he ido ahí desde hace quizás 20 años. Y la persona que recibe los coches está desde esa época. Entonces me volteó a ver y me dice: ¿qué onda, señor? Hace tiempo que no venía. No, yo, sí. Y de repente, de la nada, el cuate me dice: ya le estoy ganando. Y se agarra la panza así: ya le estoy ganando. Y yo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dices: no, pues yo estoy, y usted se ve muy bien, está como muy flaco, ¿no? Y yo: pues favor, ¿qué me haces? Ya quisiera, ¿no? Porque en realidad no, sigo pesando mis 92 kilos, ¿no? Aunque usted no lo crea. Y entonces me dice esto: pero está bien, ¿verdad? ¿A qué estaba diciéndome? No está enfermo, ¿verdad? Y es que enflaquecer de repente te hace preguntar a las personas: ¿estás enfermo? ¿Estás bien? ¿No te está pasando algo? ¿Verdad? Y eso es lo que está sucediendo con este pueblo. Dice: la gloria de los hijos de Israel va a enflaquecer tanto que va a ser evidente. Habrá 2 o 3 frutos en las ramas, 4 y 5 si a mucho en algunas otras ramas, pero será evidente que algo está sucediendo. Y es que, déjame decirte esto: cuando uno se olvida del Señor, chale, se hace evidente. Cuando uno ya conoce al Señor y busca al Señor, y es exactamente lo mismo hacia el otro lado. Cuando nosotros estamos buscando al Señor y tenemos esta relación constante con el Señor y estamos creciendo en su gracia, en su amor, en su misericordia, lo conocemos a Él, entendemos quiénes somos, se ve porque el fruto es evidente. Pero cuando estamos al revés, igual se ve. Y te empiezan a preguntar: ¿y cómo estás? Te veo un poco tenso, como que el gozo se te fue, como que te peleas con todos. ¿Cómo respondemos? No te he visto leer la palabra. Pues yo la leo cuando llego al trabajo, ¿no? Y empezamos a defendernos. Pero es evidente que nos hemos estado alejando. Como cuando alguien se enferma y pierde peso y dice: ¿estás bien? Como este señor que me preguntó. ¿Está bien? Le dije: no, sí estoy bien, estoy muy bien, gracias a Dios, ¿no? Pero es evidente. Y este pueblo será evidente. Este es el resultado de qué. Ahorita vamos a ver, pero ya lo mencionamos. Han estado poniendo su confianza en otros dioses, han estado poniendo su confianza en otras naciones en vez de venir en su confianza al Señor. De eso se trata Isaías. Es un llamado constante: ven, regresa. Incluso a Moab lo escuchamos Dios diciéndole: ven, regresa, ¿verdad? Pero es evidente el resultado. ¿Cuál es el problema? Mira lo que dice en los versículos 7 y 8. Aunque no alcanzamos a ver en estos versículos cuál es el problema, podemos ver arrepentimiento. Mira lo que dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Y es que en ese momento, dice, habrá arrepentimiento. Nota cómo suceden 2 cosas: mirará a su hacedor, sus ojos lo contemplarán, verso 8, y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Ahora, la palabra mirar aquí no es nada más mirar, sino está hablando de considerar, de confiar. Yo puse aquí en mi Biblia: confiar en Dios. Están dejando de confiar en los dioses que hicieron y están regresando su confianza al Señor al decir: mirarán y contemplarán al Santo de Israel. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. A veces cuando nos preguntan: ¿cómo estás?, comenzamos a decir ese tipo de cosas. O sea, ok, tú no me ves leyendo la Biblia, pero sí la estoy leyendo, ¿no? Y tratamos de defendernos. Pero bueno será si cuando estamos y se ven solamente unos cuantos frutos en nuestras ramas, cuando nos ven enflaqueciendo y atenuándose, que vengamos y pongamos nuestra confianza en Dios de nuevo. Que dejemos de confiar en otras cosas. Vamos caminando con el Señor, le conocemos, pero suceden tantas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Suceden tantas cosas, problemas,
En casa, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, y comenzamos a desenfocarnos, a poner nuestra mirada en otras cosas, a confiar en otras cosas, y de repente nos encontramos en una situación así. ¿Qué hacemos? Aquí ya nos está marcando un rumbo. Ven al Señor y pon tu confianza de nuevo en el Señor. No amas al Señor más cuando te das cuenta que te está dando una oportunidad más de comenzar de nuevo con Él. ¿Cada cuándo nos permite regresar a Él? ¿Alguna respuesta? ¿Cada cuándo? Cada mañana, porque dice su palabra que cada mañana su misericordia es mañana. Cada mañana su misericordia es nueva, ¿no? Dices, me la gasté la de ayer, pero con todas mis malas decisiones, pues hoy tienes nueva misericordia para ti. Y tienes una oportunidad de regresar y de una vez más poner tu mirada en Él y no poner tu mirada en otras cosas. Nota que dice que dejaron de mirar a los altares que hicieron con sus manos, a los altares que hicieron con sus dedos, a los símbolos y a las imágenes. Y yo sé, lo hemos dicho otras veces, no es que estemos postrándonos ante una imagen, pero sí nos rendimos ante nuestra propia sabiduría, ponemos nuestra confianza en el trabajo, ponemos nuestra confianza en nuestras mentiras. Es momento de dejar de confiar en eso y confiar en el Señor. Checa lo que dice el versículo 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá, ¿qué dice? Pues yo creí que todo iba a cambiar cuando me arrepintiera, ¿no? Pero es que las consecuencias de lo que he hecho, estos son las consecuencias. El resultado de haber dejado al Señor es esta gloria atenuada y enflaquecida y estos pequeños frutos. Y una vez más nos menciona pocos frutos. Los que se dejan. Esta imagen del verso 9 es muy clásica para ellos. La tenían en la escritura. ¿Qué es esto? Bueno, que en los mandamientos nos dice que si una persona tenía una vid o tenía un olivo o tenía un lugar de espigas con granos de trigo, cuando ellos cosechaban no tenían que quitarlo todo, sino que tenían que dejar ciertas cosas ahí. No quitar todo de la rama, sino dejar 1 o 2 frutos. ¿Para qué? Dice el mandamiento, para que tengas compasión de tu hermano que no tiene que comer y pueda entrar en tu parcela, pueda entrar en tu huerto y tomar de ese fruto que dejaste al final. Esa es la idea. Y una vez más dice, pues, ¿cómo será esa ciudad? Con poquitos frutos, como cuando después de la siega dejas unos cuantos para ayudar a tu hermano. O sea, no hay una gran cosecha, no hay mucho fruto. Y desolación. Dices desolación, pero ya hubo arrepentimiento. Y es que sí, Dios nos llama al arrepentimiento constantemente, pero nuestras malas decisiones tienen sus consecuencias. Y eso sucede. Es triste, pero sucede. No quisiéramos que pasara, pero sucede. Y lo vemos a nuestro alrededor constantemente. Soy salvo, creo en el Señor, me deleito en su palabra, vengo los domingos, estoy con el Señor constantemente. Pero de repente mis malas decisiones me llevan a perder mi matrimonio. Es triste. No quisiéramos que sucediera, pero sucede. ¿O no? Entre nosotros, en nuestra comunidad. Porque el Señor ya me ha salvado, pero mis malas decisiones tienen sus propias consecuencias. Y aquí están esas consecuencias. Pero aún tiene algo que decirnos Dios. Checa lo que dice en el versículo 10 y 11. Porque acabamos de ver el resultado, arrepentimiento, consecuencias. Pero ahora checa la razón de por qué han venido estas consecuencias. Versículo 10 dice ahí, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. O sea, habrá desolación porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes,
Checa, las harás crecer, harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Ahora, acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio era la ley, los mandamientos de Dios, escritos ahora para esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y esto de olvidar es algo que Dios les estuvo enseñando constantemente y repitiendo constantemente. Deuteronomio capítulo 6, por cierto, está el gran mandamiento ahí. Es ahí donde se nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el mandato de Dios. Pero luego llega el versículo 10 al 12 y mira lo que dice en Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dices, eso ya lo habíamos leído. Sí, lo habíamos leído en Isaías. Isaías les recordó esto: recibiste todas estas bendiciones de Dios. Bueno, cuando lo hayas recibido, verso 12 dice: cuídate ¿de qué? De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es algo constante. 2 páginas adelante, Deuteronomio capítulo 8, lo vuelve a repetir. Deuteronomio 8, versículo 11 dice: cuídate, ¿qué dice ahí? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, dice, ¿qué dice? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder, el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces constantemente Dios les dice: no te olvides, acuérdate de cómo te sacó de Egipto, acuérdate cómo en el desierto te dio agua, acuérdate cómo Él te mantuvo con este pan que caía del cielo, que le llamaron maná. Acuérdate todo, porque Él ha estado contigo todo este tiempo. No se vaya a enorgullecer tu corazón y diga: mi poder y mi fuerza me ha traído esto. Checa lo que dice el verso 19 ahí mismo, Deuteronomio 8, 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy con vosotros, que de cierto, ¿qué dice? Pereceréis. Y es aquí donde es lo triste de la historia. Soy salvo, le he conocido, le conozco, tengo esta esperanza, sé que, como dice su palabra, Él me ha rescatado, me ha dado vida, me ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso ya está resuelto, eso ya lo hizo Él. Pero si me alejo y me olvido, puedo perder cosas y dejarlas en el camino. Consecuencias de mis decisiones, consecuencias. Aquí está la razón: me olvidé, no me acordé. Dice ahí en el verso 10 de Isaías 17: no me acordé de la roca de tu refugio. Y aun cuando de repente siembro y me va bien y salen las cosas, no me queda nada, porque es arrebatado en el día de la angustia. Me recordó otro pasaje. Acompáñame a Ageo capítulo 1. Más adelante en la historia de Israel vuelve a suceder algo parecido. Son llevados a la cautividad en Babilonia, y de ahí son rescatados y traídos a Jerusalén de nuevo, y reconstruyen la ciudad
en manos de Nehemías, ¿recuerdas? Pero antes de que reconstruyen, comienzan a reconstruir el templo. Comienzan a reconstruir el centro de la adoración. Comienzan a reconstruir su relación con Dios. Y en Ageo capítulo 1 hay un momento en que el pueblo ya está regresando, pero se olvidan del Señor. Y en vez de reconstruir, esto es en Ageo capítulo 1, en vez de reconstruir la casa y continuar con esa obra, se enfocan en sí mismos, en sus propias casas. Y Dios les habla. Ageo capítulo 1 versículo 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, tiempo hay. Ya dijimos, Dios nos da oportunidad cada mañana. Tiempo hay. Pero en vez de usar ese tiempo para buscar y crecer mi relación con Dios, me enfoco en mí mismo, en mi propia casa, en mis propios asuntos. Y dices, bueno, pastor, pero es que se tiene que hacer eso. O sea, necesito tener dinero para poder tener bien a mis hijos, poder darles lo que yo nunca tuve. ¿Te suena? Y sí, no está mal tener un trabajo, sin duda, y que te vaya bien. Pero cuando eso sustituye tu confianza en Dios. ¿Te acuerdas de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? En la oración dice: danos el pan de cada. Y a veces se nos olvida eso. Nos pagan cada mes, pero no nos dijo: ora por cada mes, danos la despensa de cada mes, sino dice: danos el pan de cada día. Eso me habla de dependencia no mensual, no semanal, sino diaria. Y entonces aquí está el Señor diciéndoles: tienes tiempo, pero para tus cosas, no para mí. Dice: medita bien sobre tus propios caminos. Versículo 6 de Ageo 1 dice, escucha esto: sembráis mucho, recogéis pocos. Coméis y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dices: eso es lo que me pasa. Trabajo y trabajo, trabajo y no me queda nada. Como y no me sacio. Y esta insatisfacción constante, total en mi vida. Ya está ahí mi relación con Dios, pero sigo insatisfecho. Y Dios le dice: medita sobre tus propios caminos. Versículo 8 de Ageo 1: sube al monte, trae madera, reedifica la casa, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Hijo, qué increíble. Una invitación más. Ven, pon tu confianza en el Señor y deja de confiar en otras cosas. Y comienza a hacer lo que ya estabas haciendo, porque eso ya lo estaban haciendo. Sube al monte, trae madera, reedifica la casa, ya lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No te quiebres la cabeza. Ve a la palabra, ¿no? Regresa a ese plan de lectura que comenzaste. Dice: no me toques ese son, pastor, porque siempre pongo un plan de lectura y digo: esta vez sí lo voy a hacer. Y comienzo y ya me llega la notificación, porque hasta le puse notificación. Es más, le puse notificación a las 6 de la mañana. Y cada día nada más le hago así la notificación. Pero es momento de regresar. Dice: una vez más, una vez más. Regresa a ese plan donde te quedaste. Porque mira lo que dice aquí: sube al monte, trae madera, reedifica la casa, pondré mi voluntad ahí. ¿Sabes dónde vas a encontrar la voluntad de Dios? Ahí. En esa lectura diaria, en esa relación diaria, en esa depender del Señor diariamente. Dice ahí, además de esto, checa, versículo 9, otra vez, Ageo capítulo 1: buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por eso te quedan 2, 3 frutos en una rama nada más, y en las otras ramas 4 o 5, pero nada más. Por eso cuando te ven te dicen: ¿estás bien?
Dice, yo llamé la sequía, dice Dios. En el versículo 12 dice que cuando Zorobabel y Josué escucharon la voz del Señor, las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, dice ahí, temió el pueblo delante de Jehová. Esa es la respuesta que tenemos que tener hoy. Volver a poner mi temor en el Señor. Volver a esta relación con el Señor. Cuando sucedió eso, checa lo que dice en el verso 13. Este es el versículo que más me fascina de todo este capítulo. Dice ahí, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Es como si Dios le dijera, hey, tienes que decirles esto. ¿Estás listo? Diles esto. Yo estoy con vosotros. ¿En serio? Una vez más, Señor, ¿tú estás conmigo? Sí. Es lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Cuántos años van? ¿Cuánto tiempo va? Lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir. Cuando yo conocí al Señor tenía 25 años. Yo estaba listo para irme. ¿Cuántos años van? ¿Cuánto tiempo va? El Señor quiere que regreses. Entonces, pero ya estoy aquí. Pero te has olvidado del Señor. El pueblo ya estaba ahí, pero se había olvidado del Señor. ¿Puedo estar viniendo cada domingo y olvidarme del Señor? Claro, porque no está diciendo, ay, ya no sé ni quién sea. No, sino que no hay una relación estrecha. No estoy aprovechando esa oportunidad cada mañana que Él me da, de que su misericordia es nueva cada mañana. Y una vez más Dios me vuelve a hablar y me vuelve a decir, regresa, ven. Porque si ya te diste cuenta, la sequía, yo la mandé. Porque quiero llamar tu atención. Si regresas, Él te dice, yo estoy contigo. Y mira cómo lo hace. Mira lo que dice en los versículos siguientes. En Isaías capítulo 17. Regresamos a nuestra historia. Isaías 17, versículo 12. Mira, ay, ahí lo dice, ay. ¿Qué sucede? Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y está utilizando esta imagen como de una inundación. Los problemas vienen. Pastor ya me dijo, no quiero saber nada de ti. Tu jefe ya te llamó y te dijo, te veo el lunes en la mañana. Y tú estás así de ¿qué? Y entonces hay una multitud viniendo contra ti de problemas y de situaciones generadas por mis propias decisiones y vienen encima. Mira lo que dice en el verso 13: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero ¿qué? Pero Dios, yo estoy contigo. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dice, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Qué capacidad tiene el polvo delante de un torbellino? Ninguna. Dice, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. O sea, llega la tarde y está todos estos enemigos rodeándote. Pero antes de la mañana, el enemigo, ¿qué dice? Ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Lo hemos mencionado una y otra vez. Esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ya lo hemos mencionado varias veces en Isaías. Y nos vamos a Isaías 37, donde dice que en una sola noche 185,000 enemigos murieron. Y ya no había enemigo. En la tarde estaba la turbación, los enemigos estaban ahí. En la mañana el enemigo ya no existe. Y el Rabsacés tiene que regresar a Asiria, a su reino. Y su destino no es bueno. Vamos a llegar ahí. Su destino es la muerte. Muerte en manos de sus propios hijos. Entonces eso ya está escrito, pero lo tiene que recordar de nuevo. Y ahí estamos nosotros. Vivimos en el ya, pero todavía no. Y el Señor nos vuelve a recordar, pero yo ya perdoné todos tus pecados y tienes una vida nueva.
y tienes un destino conmigo. Pero tomamos nuestras propias decisiones y nos alejamos. Y el Señor una vez más nos dice, regresa, ven, ¿ya te diste cuenta? Medita en tus propios caminos. Uf. ¿O soy el único que se siente así de repente? Sigamos, capítulo 18. Ahora habla de otro pueblo, pero checa, no dice profecía sobre Etiopía. Dices, bueno, pero ahí dice. Bueno, es que es el título quizás de la versión que tú tienes de tu Biblia, pero en el texto dice así: ay de la tierra que hace sombras con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Otra vez, lo dijimos al principio, no es Etiopía el país, no es Etiopía la estación del metro. Es Etiopía lo que era un reino que era tan poderoso que podía enfrentar a Asiria. Y aquí me está diciendo que ese reino, descrito aquí en los versos, en el verso 2, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura, tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Esa era la nación. O sea, los ves y dices, no, tan enormes, brilla su tez, hasta guapos están y son temibles desde el principio. Gente fuerte y conquistadora que está llegando por el río en naves de junco, por el mar, perdón. Llegan y te dicen, yo te ayudo. O sea, vas a enfrentar a Asiria, yo soy tu mejor esperanza. Yo te puedo ayudar. Y es que como otras veces vuelve a suceder lo mismo. Dios nos llama a regresar. El jefe ya te llamó. Tu esposa ya te dijo una vez más, si no cambias, si no sucede nada, esto se acabó. Y entonces Dios te está llamando. ¿Te das cuenta? Acércate a mí de nuevo, yo estoy contigo. Ven en arrepentimiento a mí, ya deja de confiar en otras cosas, confía en mí. Y se levanta alguien por este lado y te dice, yo te ayudo. Entonces le dijiste a tu amigo, no hombre, mi jefe ya me dijo que el lunes quiere verme. Y tu amigo a lo mejor te dijo, no, pídate, vente a trabajar conmigo. Pues si estás dado de alta, pues qué importa. Mira, tú nada más di esto y di esto otro para que te den lo que te toca y ya te vienes para acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Y buscamos otras cosas para que me ayuden a salir de algo que Dios ya me dijo. Yo me encargo, yo lo hago. Y ahí está este grupo de personas fuertes y conquistadoras que pueden hacerle frente a Siria. Dice el pastor Ibert, tienes problemas económicos y el banco te dice, yo te ayudo. ¿Y le crees? Pregúntale a tu hermano que le creyó hace 5 años, ¿cómo sigue pagando todavía? Entonces ya llevo pagada toda la deuda y todavía me falta la mitad más. Pero el banco llegó y te dijo, yo te ayudo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Dice, manda mensajeros hasta aquella región y diles, no, no queremos nada. Mira lo que dice. Vosotros, todos los moradores del mundo, verso 3, y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Este es el tiempo para escuchar. Todos nosotros, escucha. Él quiere hablar fuerte y claro. Mira lo que dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto, los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas
y serán dejados, ¿cuántos? Todos, para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Dios te dice: yo ya te dije que yo me iba a encargar. O sea, ¿sabes qué es lo que va a pasar? 185,000 hombres serán el verano de las aves. Entonces, ¿tú crees que vas a poder enterrar todos esos cuerpos? Las bestias se van a devorar esos cuerpos. ¿Y sabes? Ni me despeiné. ¿Lo notaste? Me estaré quieto. No va a ser una algarabía enorme, porque mi Dios es un Dios que tiene todo poder. Pablo dice en un momento que la tribulación que vivió era tanta que sintió que se iba a morir. Perdimos toda esperanza de vida, dice. Había sobre nosotros sentencia de muerte. Esto está en 2 de Corintios capítulo 1 verso 8 al 10. Teníamos sentencia de muerte sobre nosotros. ¿Para qué? Dice: para que ya no confiésemos en nosotros mismos, sino confiáramos en aquel que puede levantar a los muertos. ¿Se entiende? Es el momento de ya no confiar en nosotros, sino confiar en Él, porque Él tiene el poder. Y Él dice: yo estoy tranquilo, nada más voy a sacar unas tijeritas y voy a cortar las ramitas. Yo me encargo. Escucha bien, Él se va a encargar. ¿Qué tengo que hacer? Porque tiempo hay, porque oportunidad hay, porque cada mañana su misericordia es nueva. Ojo, porque todo esto me está invitando a no salir de aquí diciendo: ya le voy a echar ganas. No, porque eso es lo que le has estado echando ganas todo este tiempo. Es: ríndete de nuevo a mí. Sube el monte, toma madera, reedifica la casa. Busca al Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Ve a su palabra. Ahí está su voluntad. Ahí está el siguiente paso. El Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso está ahí en el Salmo 32. Es lo que tiene para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. A lo mejor me vas a decir: pastor, llevo mucho tiempo pidiendo al Señor que me diga qué hacer. Pues la promesa ahí está. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice: no seas como el mulo o como el caballo. ¿Sí lo dice así? No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es lo que me dijeron, pastor. No quieren saber de mí. Dice: yo te haré entender. No seas necio todavía. ¿Sabes? Sería necio decir: ok, le voy a echar ganas. Ahora sí, va. Como dijo el pastor. No me eches la culpa a mí. Dijo el pastor: el plan de lectura y hasta terminarlo. No. Porque no es eso. Es regresar a Él. Es venir a Él. Él es el que dice: el corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo. Él es el que dice: aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Él es el que dice: ven a mí y bebe del agua que yo te daré. Entonces vas a estar saciado y correrán ríos de agua viva en tu vida. ¿Extrañas eso? ¿Extrañas cuando tú buscabas al Señor y Él te hablaba y te decía y había fruto en tu vida? David se atrevió a decir: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Extrañas eso? Ven a Él. Dice: sí, en verdad me han dicho: ¿estás bien? Te veo muy flaco. Mira lo que continúa y termina diciendo aquí. Versículo 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Es el mismo pueblo de Etiopía. Checa cómo lo describe
exactamente igual, del pueblo temible desde sus principios y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. ¿Qué será traída por ellos? Dice ahí, ofrenda. Ok, Etiopía vino por el mar en naves de junco a traerle ayuda a Jerusalén y decirle: yo me encargo, tú confía en mí. Pero el pueblo está siendo invitado a confiar en Dios, no a confiar en alguien más. Y cierra este capítulo diciendo: bueno, esos que ofrecieron ayuda vendrán y ofrecerán adoración a mí. ¿Ok? Etiopía, adorar en Jerusalén. Etíope, que viene de adorar de Jerusalén. ¿Te suena? ¿Te suena? A mí me suena. Hechos capítulo 8. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 8? En Hechos capítulo 8 está Felipe predicando en Samaria. Y hay mucha gente que cree en el Señor en Samaria. Pero después Dios le dice: vete por el desierto, camino hacia Gaza. Tú agarra el camino para allá. Y él empieza a caminar hacia allá. Y de repente se junta a él un etíope que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Un etíope que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Y se acerca y le dice Dios, le dice a Felipe: acércate al carro. Y se acerca al carro y él escucha que está leyendo al profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. Él está leyendo el profeta Isaías y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, el etíope le dice: pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe se sube y comienzan a leer y en una porción de Isaías 53 donde me habla de Cristo, del Mesías, el Mesías que sufrió en la cruz del Calvario, el mensaje de esta Biblia que dijimos al principio. Esta pequeña historia está en una grande historia, la historia de Jesús viniendo a pagar el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna. Y entonces Felipe se sube y le empieza a explicar a partir de ese pasaje y le habla de Jesús. Y el etíope es salvo, entiende lo que sucedió, cree en el Señor Jesús. Felipe le sigue explicando tanto que de repente pasan por un laguito de agua. Y el etíope le dice: ahí hay agua, me puedo bautizar, porque tú me hablaste de eso, de morir y tener una nueva vida en él. Y de cómo el bautismo es un ejemplo de eso que ha sucedido en mi corazón. Ahí hay agua. Y Felipe le dice: pues nada impide. Y se bajan al agua y sumergen al etíope y lo levantan. Felipe desaparece, pero el etíope se va lleno de gozo. ¿Por qué está esa historia aquí? ¿Por qué lo digo en este momento? Porque Dios quiere regresarte ese gozo de cuando le conociste, de cuando te rendiste a Él, de cuando tus pecados fueron perdonados. Deja de luchar. ¿Te has olvidado del Señor? Regresa a Él. ¿Y qué hago con las consecuencias de mi pastor? ¿Qué hago con las consecuencias de mis decisiones, pastor? Confía en Él. Él dice: yo estoy aquí contigo. ¿No es lo mejor que te puede pasar? Bueno, le voy a echar ganas, pastor, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no viene en la Biblia. ¿En serio? No viene en la Biblia. El Señor te ofrece salvación, tan solo arrepintiéndote y creyendo en Él. Te mencioné, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Salmo 32. ¿Sabes cuándo sucede eso? Sucede en el versículo 8. En los primeros versículos me dice: bienaventurado el hombre que no es culpado de iniquidad, aquel que su pecado ha sido arrancado, perdonado, cubierto su pecado. Y entonces David dice: mi verdor se hizo seco, me enfermé porque guardé y no hablé. Dice: pero dije, confesaré mis pecados al Señor y Él perdonó mi maldad. Y entonces Dios le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. ¿Sabes qué sigue? Creo que ya te imaginas qué es lo que sigue.
Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado delante del Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Estas historias, Señor, de hace mucho tiempo, a reinos que el día de hoy no existen, son parte de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y una vez más nos vuelves a sorprender mostrándonos qué hay en nuestro corazón y nuestra necesidad de ti, Señor. Y una vez más, Señor, como si lo necesitáramos, Señor. Y es que, Señor, el día de hoy nos damos cuenta que lo necesitamos, Señor. Nos vuelves a decir, regresa a mí, ven a mí. Yo me encargo. Lo he prometido. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que es ya, pero todavía no. Señor, nos has dado salvación y vida eterna, pero aún estamos aquí. Perdónanos, Señor, por luchar en nuestras fuerzas, por creer y confiar más en nuestras ideas, por seguir el consejo de alguien más, en lugar de confiar en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y perdónanos porque nos justificamos, incluso cuando nos preguntan, te veo un poco mal. Incluso perdónanos porque hasta te utilizamos para responder esos cuestionamientos. Hoy queremos venir a ti, Señor, y descansar en que tu obra ha sido completa en la cruz del Calvario. Y que poner nuestra mirada de nuevo en ti, Señor. De nuevo en ti, quitando la mirada en cualquier otra cosa, Señor. Es lo que nos pides tú, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor.